Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Mi nombre es Pablo Casas Rábago, presidente de la Sociedad Numismática de México, y como siempre les damos la más cordial bienvenida a nuestra asamblea ordinaria, en este caso la número 807. Es un gusto que nos acompañen tanto en nuestra página oficial de Facebook como en la reunión de Zoom programada para nuestros socios e invitados especiales. Les recuerdo, como siempre, la logística. Cámaras y micrófonos en Zoom van a permanecer apagados para un mejor desempeño de la sesión y las preguntas o comentarios para nuestro ponente las podrán mandar por el chat que se encuentra disponible en este medio para que le demos lectura al final de la plática. Igualmente, a nuestros amigos que nos están siguiendo en Facebook, los invitamos a que manden sus preguntas en los comentarios a la transmisión para que, igual que las preguntas de los socios, al finalizar la plática les demos lectura y nuestro ponente pueda dar las respuestas correspondientes. Siguiendo el orden del día, pasamos al número 2, como siempre, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la asamblea anterior. Como en otras ocasiones, a efecto de dar más tiempo a nuestro ponente, solicito a nuestros socios en Zoom su aprobación para omitir la lectura del acta, quedando a su disposición para su consulta posterior. Por favor, si existiera alguna postura en contra, solicito que se manifieste mediante el chat en este momento. Muy bien, al no haber ningún comentario en contra, se omite la lectura del acta y pasamos al número 3 del orden del día, que es la videoconferencia, los billetes de emergencia en la crisis monetaria de 1935, a cargo de Víctor Darío Saucedo García. A continuación, voy a dar lectura a una breve semblanza de nuestro ponente. Víctor Darío Saucedo García es ingeniero industrial y de sistemas, egresado del Tecnológico de Monterrey, Campus Saltillo. Cuenta con 29 años como coleccionista de monedas y billetes, ha sido un entusiasta promotor de la numismática y el coleccionismo en su ciudad natal, Saltillo, Coahuila. Ha sido editor y articulista de El Monedero, revista numismática, de 2010 a 2011, y publicado otros artículos en la Gaceta Numismática de la Sociedad Numismática de Monterrey. Ha organizado y participado como expositor en diversos eventos, exhibiciones, subastas numismáticas y presentado más de 30 conferencias con temas históricos y numismáticos. Víctor es miembro de la Sociedad Numismática de México, miembro fundador del Club Numismático de Saltillo, de donde fue presidente, y miembro de la Sociedad Numismática de Monterrey, donde ha desempeñado diversos cargos. Víctor también es un apasionado de la numismática y de la historia. Entre los temas que actualmente colecciona, estudia y divulga se encuentran medios reales virreinales y de guerra de independencia mexicanos, piezas numismáticas de Saltillo, monedas mundiales con barcos, monedas macuquinas de México y, por supuesto, billetes del Banco de México. Víctor, nos da mucho gusto que estés con nosotros. Bienvenido y te cedo la palabra para tu ponencia. Les quiero contar que un día los habitantes de un país que estaba acostumbrado, que tenía una tradición centenaria de usar monedas de plata, se levantaron con la noticia de que ya no podían pagar con sus monedas de plata. Si uno iba a la tienda ya no tenía monedas para comprar un chicle, no podía comprar una flor para aquella muchacha que le gustaba, o el ir a la tienda para comprar las cosas para comer, para hacer la comida de la familia, se convertía en toda una odisea. Entonces, eso vamos a ver esta noche. Quiero agradecer a todos los presentes, a todos los que van a ver esta conferencia grabada, al presidente de la Sociedad Numismática de México, Pablo Casas, por el espacio, y a Luis Gómez Gulsner por la invitación. El título de esta charla es Los billetes de emergencia en la crisis monetaria de 1935. ¿Por qué esta charla? Vamos a empezar del título. Resulta que en 1935, les voy a dar un spoiler de toda la conferencia. En 1935 se declaró por un decreto presidencial que ya no se podía pagar con las monedas de plata, entonces se tenían que ir a canjearlas por billetes o por monedas de otra denominación que no fuera de plata. Y esto generó una crisis monetaria. No estamos hablando de una crisis económica, sino de una crisis monetaria que surgió porque no había suficientes monedas para realizar las transacciones cotidianas. Esto generó
que surgieran unos billetes de emergencia, que es de lo que vamos a hablar esta noche. Quiero comentar que la mayoría de la información presentada proviene de fuentes de época. Las principales fuentes consultadas son el Archivo Municipal de Saltillo, Archivo Histórico del Banco de México, Archivo Histórico del Congreso del Estado de Coahuila, Periódico Excelsior de la Hemeroteca del Archivo Municipal de Saltillo, también la Cámara Nacional de Comercio de Saltillo, la colección numismática de Carlos Medina y colecciones personales de un servidor. Quiero agradecer a todo el personal de esas instituciones y a los que colaboraron para que esta plática fuera posible. Vamos a empezar por el inicio. ¿Qué pasaba? La plata estaba subiendo tremendamente. Este es un encabezado de la época, esto es del 3 de marzo de 1935. Durante esta charla vamos a hacer el ejercicio, tratar de meternos en ese año. Vamos a ver muchos encabezados del periódico Excelsior que creo que nos pueden dar un vistazo de lo que estaba viviendo el pueblo de México, de lo que estaba leyendo, de las noticias que le estaban llegando, la forma en la que se estaba enterando de las cosas y la forma en cómo querían que pensaran estas personas de esa época. Aquí podemos ver inesperada y grave baja de la libra esterlina, se derrumban estruendosamente las medidas financieras actuales, considerable aumento del oro y de la plata. Preparan los Estados Unidos una prohibición para exportar ambos metales. Estamos hablando de Estados Unidos de América. ¿Qué pasaba? Desde 1935 Estados Unidos de América buscó que el precio de la plata subiera. Se hizo una ley para comprar plata que tenía el objetivo de que 1/4 de las reservas de Estados Unidos estuvieran en ese metal. Durante el gobierno de Roosevelt, Estados Unidos de América tomó las siguientes acciones. En 1933 empezaron a comprar toda la plata que podían. En 1934 estaban hablando de toda la disponible en el país y aparte en el extranjero. Y una forma para que les vendieran a Estados Unidos era regular el precio. Nadie pagaba más que Estados Unidos. Empezaban a pagar más. Si veían que se complicaba el conseguir plata, aumentaban el precio. Y esto generó un problema en todo el mundo. No nada más en México, las monedas empezaron a sufrir de escasez porque las personas las empezaban a atesorar. Toda la plata debía venderse al gobierno a 50 centavos la onza. Y en 1935 el precio de compra aumenta de 64.6 centavos de dólar la onza a 77.5. El precio internacional se disparó. Ahora vamos a ver algo del marco histórico de México. Les digo que para ponernos en ese momento, es muy difícil y creo que no es correcto juzgar la época, juzgar a los que fueron noticia y tomaron las decisiones. De entrada les digo que creo que lo que se hizo en ese momento fue lo mejor que se pudo haber hecho. Yo no sé qué decisiones hubiera podido tomar si estuviera en la situación de esos personajes. Vamos a empezar el año. Esta es una foto del presidente que se encontraba en ese momento, Lázaro Cárdenas. Era muy querido por la gente. Le decían Tata Lázaro. Y pues empezamos con el año de 1935. Parecía ser un año normal, con problemas muy similares a los que tenemos hoy en día. Los encabezados trataban temas que para nosotros nos pueden resultar muy cotidianos. Aquí un encabezado de que se vacunarán a los niños antes de que inicien a clases. El Banco de México había sufrido una reforma muy importante en 1932. Entonces, era un banco
que no es como lo conocemos ahorita. El banco estaba aprendiendo apenas, no se tenían todos los mecanismos que existen ahora, todos los procedimientos, las cosas se llevaban diferente, no tenía la responsabilidad en algún momento que fue adquiriendo y la adquirió precisamente de 1932 a 1936. Y vamos a ver esas cosas que hicieron cambiar mucho al Banco de México. Ah, perdón, aquí es una imagen del Banco Mexicano, pero pues estoy hablando del Banco de México. Sobre la época, vamos a ver algunas cuestiones de dinero también para situarnos en la época. Un premio de la lotería era de 3,000 pesos. Los boletos de lotería costaban 50 centavos o un tostón. En los periódicos veíamos noticias de las aficiones de ese entonces. Se dedicaban grandes secciones al cine para anunciar las películas, los espectáculos en los teatros que pasaban en ese entonces. Se apreciaba mucho, o así parece, a lo que es el toreo, lo que es el box, la lucha libre. Era muy común en esa época escuchar noticias de huelgas, es una constante durante todo el año y es una situación que generaba problemas tan diversos que, pero tan cotidianos y tan comunes para nosotros, como una huelga que provocaba que escaseara la gasolina en diferentes partes del país, huelgas que provocaban apagones en otras regiones, huelgas que en todos los rubros generaban muchos problemas, pero que parecen no ser tan ajenos a la cotidianidad de nosotros. En ese entonces se había impuesto una educación socialista, y aquí tenemos un artículo, voy a hablar también mucho de Saltillo, de mi ciudad natal, respecto a algunos temas, y también vamos a hablar de los billetes de emergencia que se emitieron aquí en Saltillo. Hablar de la educación socialista nos pudiera llevar varias conferencias, y aquí nada más les voy a comentar que en Saltillo, Coahuila, hay una prestigiosa escuela preparatoria que se llama Ateneo Fuente, y en ese entonces cerró desde 1934, porque los maestros y los alumnos querían libertad de cátedra. Esto es algo que también impactó mucho la educación. Lázaro Cárdenas quería que se tuviera una educación socialista y de esa forma también combatir algunos de los problemas que tenía el país, y uno de los que él consideraba muy importantes era el alcoholismo, y eso lo quería erradicar mediante la educación, que me parece que es una forma muy atinada de resolver muchos problemas, solamente que pues aquí en esta época sí generó mucho conflicto. Aquí una nota que es mundial, habla sobre los Estados Unidos de América. Dice, organizará el gobierno de los Estados Unidos un nuevo orden de cosas en materia económica. Habrá trabajo para millones de laborantes. El presidente Roosevelt condena las ganancias excesivas. Aquí tenemos otra foto de Lázaro Cárdenas en un encabezado donde Roosevelt proyecta venir a México. Aquí está algo que les comentaba, se ha decretado la libre importación de gasolina con vehículos de la época, una época con unos vehículos y un arte utilitario precioso, Art Nouveau, Art Deco, con algunas situaciones que se reflejan mucho en los utensilios cotidianos. También veíamos los inicios de la Segunda Guerra Mundial. Aquí un encabezado dice, reanuda su acción contra China, el imperio japonés.
En otro encabezado, Alemania pone reparos al Tratado de las Potencias. Todo esto era lo que eran las noticias cotidianas de una persona en 1935. También para hablar de dinero y de los billetes, de las monedas, tenemos que hablar de cuánto ganaban las personas en ese entonces. En 1935, el Banco Nacional de México, sucursal en Monterrey, tenía los siguientes sueldos: 900 pesos para el gerente, para el personal joven y de reciente ingreso entre 40 y 50 pesos mensuales. Estamos hablando que un trabajador con un sueldo, un trabajo estable, ganaba menos de 2 pesos diarios, para que podamos darnos una idea de los billetes, que podíamos comprar con los billetes que se usaban en ese entonces. El promedio de los empleados de ese banco era 170 pesos al mes. Los productos, algunos han llegado hasta nuestros días, como aquí café aspirina o emulsión de Scott. Los costos: el toreo costaba a la sombra 6 pesos, al sol 3.50 y en azotea 2.50. Vamos a ver algunos precios de cuánto costaban las cosas en esa época. El azúcar granulada, 28 centavos el kilo. Marqueta, 29 centavos. El jabón costaba 20 centavos aquí uno Palmolive. Podemos ver unas fotografías. Estas fotografías eran de las novias. Era una moda tomarse este tipo de fotografías en la época. En lo personal, muy, muy bonitas fotografías. Un triciclo costaba desde 3 pesos. Es decir que, pues para comprar el más económico, tal vez una persona tenía que destinar el sueldo de 2 días de ese entonces, algo pues que vemos muy similar tal vez a lo que sucede en este momento. Una cosa muy común eran los radios. En ese entonces era la forma de entretenerse en los domicilios. A veces algunas personas iban con los vecinos para escuchar el radio, y aquí era un costo cotidiano el comprar bulbos que valían 50 centavos. Sobre el marco regional, porque voy a hablar también de emisiones de emergencia de Saltillo, vamos a ver unas cosas. En ese entonces, este era el plano de la ciudad de Saltillo. Saltillo era muy pequeño. En ese entonces tenía alrededor de 50,000 habitantes, 1935. Este es un plano de 1934. Y para que se den una idea también de cómo estaba la vialidad, en unos documentos de la época se menciona que Saltillo tenía 10 semáforos. Hay que hablar de la Cámara Nacional de Comercio de Saltillo. En esta época era una institución que tenía mucha influencia en la comunidad. Los negocios más importantes estaban afiliados a ella, y era una cámara que precisamente en 1935 hubo una reforma que reguló de una forma diferente a todas las cámaras de comercio de la República. Y también era una noticia constante escuchar en los periódicos, ver en los periódicos noticias sobre eso. A las cámaras de comercio no les agradaron algunas cosas. Este es el Ateneo Fuente. Como ya les comenté algunas cosas, estaba cerrado. Acababa de abrir en 1933 este nuevo edificio, era nuevo el edificio. Y también tenemos aquí a la imagen de la ferretería Ciber. Esta ferretería está enlistada como el socio número 1 de la Cámara Nacional de Comercio de Saltillo, y es una empresa que todavía está abierta al público. Hay que comentar, me parece como un dato gracioso, esta ferretería se quemó en 1935, y eso no es lo gracioso. Lo gracioso es de que la ferretería vendía seguros contra incendios también en sus instalaciones. La Cámara de Comercio de Saltillo también contaba con un periódico. Les comentaba que era una institución de gran influencia en la ciudad. Este periódico, el Diario del Norte, era uno que emitía
la Cámara Nacional de Comercio. Este periódico es de 1936 y no hay en las hemerotecas estos periódicos, es muy difícil de conseguir. Conseguir información hemerográfica de la época es sumamente difícil. Y los archivos de la Canaco están actualmente desaparecidos. Durante la época también existían revistas como el Ateneo, que era la revista estudiantil del Ateneo Fuente. Y hablando localmente del marco histórico local, algunos otros sueldos que deben de haber sido muy similares a otras partes de la República. El director de la Escuela Normal del Estado ganaba 250 pesos mensuales, taquimecanógrafo 90, bibliotecario 95, conserje 57 y un mozo 45 pesos. ¿Cómo se vivió la crisis monetaria en 1935 por la población de México? Esta es una caricatura, un cartón del 22 de marzo de 1935. Aquí ya estaba subiendo mucho de precio la plata, ya era noticia de charlas entre familiares, y pues vemos cómo la expectativa que se tenía de esa alza de plata, que a México nos iba a ir sumamente bien. Aquí encabezados de la época, la plata obtuvo el más alto precio desde 1928, abriendo mejores caminos económicos. Aquí un artículo, es de lo mismo, lo dejo, algo muy interesante de estas charlas virtuales es de que muchas quedan grabadas, y aunque originalmente probablemente no era muy común ver tanta letra, tanto texto en una presentación, ahora podemos pausar y tomar capturas de pantalla para leerlas más cómodamente. Por eso también me permití dejar algunos textos bastante extensos, pero no los voy a leer todos, sino a veces nada más mencionar de qué se trata. Algunos encabezados, y se los dejo ahí por si alguno desea conocer un poquito más, leerlos de una forma más cómoda. Aquí un encabezado, una nueva alza de la plata en los mercados mundiales. Subió 1.25 centavos, gran beneficio obtendrá México económicamente. 9 millones de utilidad del Banco de México, una noticia de marzo de 1935. México, una nueva compra de oro extranjero. Esto es de primera plana. En Washington dijeron de que la adquisición fue de 51,300 onzas por trueque, pero el Banco de México era muy hermético en estas transacciones y pues se enteraban por otros medios los periódicos y no de las instituciones a veces oficiales de aquí de México. El 9 de abril de 1935 se acerca la fecha, la fecha fatídica para muchas personas, muy interesante para algunos estudiosos. El encabezado dice: alcanzó ayer la plata un nuevo récord. El tipo de 62,5 octavos de dólar significa un nuevo máximo a partir del año de 1928. Un dato muy importante que hay que mencionar y se presta a este encabezado. El contenido de un peso de plata de México de ese entonces iba a ser superior que su valor facial si la plata llegaba a 72 centavos de dólar la onza. Entonces, 72 centavos. La onza de plata estaba en el 9 de abril de 1935 a 10 centavos de hacer que valiera más el contenido de plata de un peso que su valor facial. Algo que iba a ser fatídico para la economía del pueblo. Dice: tendrá beneficio el Estado con el alza de la plata. Expide el Ejecutivo de la Unión un nuevo decreto sobre impuestos mineros. Es algo que fue la constante durante ese año, debido a los constantes aumentos del precio de la plata. Se aumentaron los impuestos, se pusieron impuestos escalonados a la minería. Y aquí un artículo que salió el 12 de abril dice: el gobierno está listo
a defender la moneda blanca. Es decir, este es un comunicado que hizo Narciso Bassols, que era el secretario de Hacienda y Crédito Público de ese entonces. Y algo muy interesante de ver en la correspondencia del Banco de México con la Secretaría de Hacienda es de que no había una buena comunicación. El Banco de México en ese entonces se enteraba a veces por los periódicos de decisiones muy importantes que tomaba la Secretaría de Hacienda y se enteraba por otros lados, por el radio, por el periódico. No había una buena comunicación. Y como un caso anecdótico, en ese momento se encontró una banda de falsificadores de monedas de 10 centavos de plata. Aquí la nota, y también pues pueden buscar en los periódicos del 17 de abril. En las secciones de editoriales de los periódicos se hacían análisis exhaustivos de muchos temas. Es increíble ver cómo algunas notas eran tan profundas, otras tan filosóficas, unas tan interesantes por la forma de predecir el futuro. Y aquí algunos datos que muy importantes sobre los precios de la plata. Aquí cómo se estuvieron moviendo de 1918 a 1932, donde alcanzaron el precio de, por ahí alrededor de 1920, de alrededor de $1.20 el precio de la onza de plata. Siguen los encabezados para el 22 de abril. México recibe beneficio con el nuevo plan. La política de Roosevelt sobre el metal blanco está enriqueciendo al país. Es lo que se veía en los periódicos y en realidad, pues en cierta forma sí, el Banco de México estaba vendiendo cantidades enormes de plata. Banco de México en ese año tomó el control de las compras de plata, compraba toda la que se producía en el país para vendérsela a Estados Unidos. Un encabezado del 24 de abril, llegamos al final de ese mes, obtuvo la plata en barras el más alto valor en 10 años. Se cotizó en Nueva York a 69, 7 octavos. Y los futuros para diciembre a 73.5. Es decir, que ya se veía que la plata de los pesos iba a superar el valor facial. Sensación por una nueva alza de plata. Es muy padre para mí ver cómo había esta expectativa de los precios de la plata, que todos creían que nos iba a ir muy bien. En algún momento recuerdo, y muchos de ustedes recordarán, las expectativas que se generaron con la venta de petróleo en México en otros sexenios. Me resulta bastante similar este caso. Una caricatura del 25 de abril, la plata subiendo y un mexicano muy contento. La plata alcanzó un máximo no registrado en medio siglo, 26 de abril 1935. El metal alcanzó 77 centavos de dólar el día anterior. ¿Qué quiere decir esto? El valor facial el 26 de abril había sido superado por el intrínseco en los pesos de México. Y pues algunos negocios y muchas personas, pues también aprovechar de la forma que se pudiera. Aquí el Banco Capitalizador de Ahorros ofreciendo sus cajas de seguridad a todas las personas que tenían plata en su poder. Esto es una de las cosas más importantes de esta charla, trascendental reforma de nuestro régimen monetario. El 27 de abril se publica la reforma del 26 y vamos a analizar un poquito los encabezados porque esto es de lo más importante. ¿Qué pasó? Se deroga la circulación del peso plata y este va a ser sustituido por papel. Nuevas piezas fraccionarias de 10 y 20 centavos. Billetes del Banco de México con poder liberatorio ilimitado. ¿Qué pasó?
Estas eran las monedas que se usaban comúnmente por las personas, 1, 2, 5 centavos de bronce de 1935. La ley de 1935 lo que decía es de que iban a salir de circulación todas las monedas de plata, tenían que canjearse. Se dio un plazo de un mes para que las personas que las tuvieran en su poder fueran a canjearlas a los lugares donde decía el gobierno. Esos lugares eran en cada ciudad diferentes. Se hicieron algunos comunicados y para adelantarles un poco, en las oficinas de correo y telégrafos fueron unas de los locales donde se podía hacer esos cambios. La moneda de plata que vemos a la izquierda iba a ser sustituida por la de la derecha. La Casa de Moneda, por comentarles, trabajó a una velocidad increíble. Algunos dicen, algunos estudiosos, que hasta ese momento nunca se habían hecho tantas monedas en un año por la Casa de Moneda de México. Este es el anverso de esas monedas, el lado del águila. Aquí el reverso de las monedas de 20 centavos, a la izquierda la que iba a ser sustituida por la de la derecha. Aquí los anversos. Otra cosa también que iba a pasar era la sustitución de las monedas de plata. A la izquierda tenemos una de ley 0720 de 1925, último año hasta ese momento en el que se había acuñado la moneda de 50 centavos, el tostón. Y a la derecha tenemos la que la sustituyó. Esta moneda se ve exactamente igual, con la diferencia de que en el anverso, a ambos lados de la cabeza del águila, ya no aparecía la ley 0720. Esta moneda estaba hecha en una ley menor, bueno, a grandes rasgos les comento que más de la mitad de la moneda era cobre. Los billetes que estaban circulando en ese entonces eran muy grandes, se les conocía como los anchos. Aquí vamos a ver solamente unos ejemplos de los que conocía la gente. Aquí uno de 5 pesos de 1932, muy conocido con el mote de la gitana. Aquí el reverso del billete. Estos billetes estaban hechos en Estados Unidos por la American Banknote Company. Aquí uno de 10 pesos. Hay que comentar una leyenda muy interesante que aparece en esos billetes. Dice, pagará 10 pesos a la vista al portador en efectivo. Esa leyenda en los billetes que se hicieron de emergencia, bueno, a toda prisa, de 1 peso en ese año, se retiró. Esa leyenda ya no aparecía en los de 1 peso, porque esos nuevos pesos de 1935 ya no eran convertibles en plata. El billete en ese entonces era la moneda de México. Los billetes eran los valiosos. Tenían un poder liberatorio ilimitado, y hasta la reforma de ese año de 1935, la aceptación de estos billetes era voluntaria. Después de esta reforma, la aceptación se hizo forzosa. Pasamos ahora a otro punto, y que es el que nos trajo a esta charla, que es el de las emisiones de billetes de emergencia. Vamos a ver aquí, rápido, una muestra de esos billetes de emergencia que salieron en 1935 para suplir a las monedas que prácticamente desaparecieron muy rápido de muchas comunidades. Algunas imágenes están de muy mala calidad porque son las que aparecen en los catálogos, y estos billetes en su mayoría son sumamente escasos. No hablaré de todas las características de ellos, simplemente es para conocer todas las emisiones de estos billetes que están en catálogos impresos, y algunas otras que tengo seguridad de su existencia, y también otras que los he visto personalmente.
Hay 21 billetes que voy a mostrar en esta charla. Va a ser muy rápido, no se preocupen. Como ya les dije, no voy a hablar mucho de ellos, simplemente es para conocerlos y sí haré algunos comentarios muy puntuales sobre algunos de ellos. El primero que vamos a ver, los vamos a ver en un orden eh, por estados, un orden alfabético. El primero que vamos a ver es el de Chihuahua. Sobrevivió este de Ciudad Juárez de 25 centavos de la Cámara Nacional de Comercio, que era cobrable, algo muy interesante. Este cheque se podía cobrar en dos bancos diferentes, el Banco Nacional de México y también en el Banco Mercantil de Chihuahua. Este es otro de Ciudad Juárez, es el mismo tipo que el anterior, solamente que esta fotografía pues es de una mucho mejor calidad. Este es de Mexican Paper Money de Corey Frampton. Bueno, Corey Frampton, uno de sus autores. Este también es de Ciudad Juárez y es de 50 centavos. Aquí podemos ver en la parte izquierda inferior que dice Banco Nacional de México y Banco Mercantil de Chihuahua. Estos billetes de emergencia tenían la particularidad de que en realidad eran cheques. Muchos coleccionistas de billetes recordarán la situación que sucedió en Torreón con esa leyenda que existe de que Villa mandó hacer, bueno, exigió un préstamo en esa ciudad y se mandaron a hacer cheques de banco contra banco. En este momento de la historia, en 1935, se retomó esa idea de circular cheques. ¿Por qué? Porque era la única forma legal de emitir un tipo de vale que sustituyera a la moneda. En México desde 1905 estaba prohibida la emisión de vales de cualquier tipo que se dieran a modo de cambio en las transacciones. ¿Eran ilegal? ¿Se hacía? Sí, pero no era legal. Entonces una forma en la que se podía hacer esto era mediante estos cheques. Estos cheques eran al portador y se tenían que cambiar por billetes en los bancos que mencionan allí. Este es otro de $1 de Chihuahua, también de Ciudad Juárez. Estos fueron emitidos el 30 de mayo de 1935. Para los coleccionistas, les quiero mencionar, hay coleccionistas de monedas, de billetes, de cheques, de billetes de emergencia y también de catálogos de subasta. Y esta es una subasta muy especial en este tema, porque en ella se subastaron 4 billetes de emergencia de 1935, algo inaudito. Esta subasta se realizó en 1979 en Estados Unidos. Ahí vienen el lote 64 y 139. Y para comentarles, quiero aprovechar esta subasta para comentarles un poquito de lo difícil que es conseguir billetes de emergencia de 1935. Esta es la única ocasión en que he visto catalogados en una subasta este tipo de piezas. Revisé los catálogos que tengo a mi alcance, alrededor de 20 años de catálogos de subastadores privados de México, y no aparece ninguna pieza de los billetes de emergencia enlistado en ellos. De que no se han enlistado, no lo sé. A lo mejor sí hay algunos por allí, y yo no tuve esos catálogos a la mano, espero que sí, para que nos pueda dar después más información. Continuando con los de Chihuahua, este es otro de Parral, 6 de mayo de 1935 por 50 centavos. Algunos de los cheques que se usaron como billetes de emergencia de esa época fueron impresos expresamente para circularse de esa forma. Otros sí se hicieron sobre cheques normales de cada banco. Este, como estamos viendo, ya trae la cantidad impresa y parece que se diseñó especialmente para este propósito. Este otro, también de Parral, Chihuahua, también se emitió por un particular, F. Hevia y García Sucesores. Este es del 6 de mayo de 1935.
Este es de Saltillo, de mi colección. Es un cheque de los que les comento que eran de los normales que se usaban para cualquier tipo de transacciones. Son cheques que tenían ahí a la mano ya el Banco Refaccionario y Fideicomisario de Coahuila. Y es de fecha del 3 de mayo de 1935. Si se fijan, es una fecha muy, muy cercana a la expedición del decreto que se publicó el 27 de abril. Estamos hablando de menos de una semana y ya se habían tomado las previsiones para hacer este tipo de cheques. La fecha que aparece allí no necesariamente es la fecha en que se emitió o la fecha en que se hizo este cheque, sino es la fecha en la que se acuerda hacer este tipo de billetes. Este billete, si nos da tiempo, lo vamos a ver más adelante con más detalle. Uno muy similar, también del Banco Refaccionario y Fideicomisario de Coahuila. Este podríamos decir que está emitido por la Cámara Nacional de Comercio de Saltillo. Es un cheque que se suele mencionar entre los coleccionistas. La forma de leer estos cheques sería Cámara Nacional de Comercio de Saltillo sobre Banco Refaccionario y Fideicomisario de Coahuila, S.A. Este cheque tiene unos sellos de nulo, se pueden ver por ahí con color verde, un color verdoso, 3 veces sobre toda la superficie. Así conseguí yo el mío. Sé que hay muchos que no tienen, bueno, muchos es un decir. Yo conozco de 8 nada más de estos billetes. Y la mayoría aparecen con el sello de nulo. La Cámara Nacional de Comercio de Saltillo también emitió este de 1 peso sobre el Banco Nacional de México de la misma fecha. Aquí también se utilizaron cheques que ya tenía el Banco Nacional de México. En este caso se utilizaron cheques que tenían en dólares y le rayaron ahí en la parte inferior, se ve que le rayaron dólares para ponerle moneda nacional. Hay un billete que es muy interesante que encontré buscando información para esta charla, que emitió Elías J. Talamás sobre el Banco Refaccionario y Fideicomisario de Coahuila. Es un billete que solamente se está dando a conocer ahorita, pero por referencias en documentos en donde se menciona. Este billete no se conoce, al menos yo no conozco alguno de ellos. Aquí uno de México de Distrito Federal, en ese entonces no era la Ciudad de México oficialmente en su nombre. Tenemos que era del 4 de mayo de 1935. Al ver estos billetes a veces es un poco difícil saber quién lo emite, quién debe de ir arriba y quién debe de ir abajo, porque los colocan en diferente lugar. Una de las formas que creo yo que podemos dar una idea de cómo identificar quién lo emite realmente es quién lo firma, aunque a veces esto no es tan claro. Aquí está firmado por el Banco Capitalizador de Ahorros y en el lado izquierdo inferior aparece al Banco Azucarero. Aunque es algo confuso porque este sí es un cheque que se emitió especialmente para la ocasión, y tiene el nombre de Banco Capitalizador de Ahorros en la parte superior. Aquí uno también del México Distrito Federal. Este es del 11 de mayo de 1935, valor de 1 peso, del Banco Nacional de México sobre el Banco de Comercio. Sucedió, y van a ver con el siguiente, Banco de Comercio sobre Banco Nacional de México. Es decir, que estos dos bancos emitieron cheques uno contra otro, como sucedió en Torreón en la época de la Revolución. Es un suceso que sí apareció en los periódicos, fue, al parecer nada más estos dos bancos emitieron como bancos este tipo de documentos en la época, aunque también debieron haberlos emitido muchos particulares. Aquí uno de Guadalajara, Jalisco.
En Guadalajara se tiene noticia de que hubo muchísimos de estos billetes. Desafortunadamente algunos no traían fecha, que es algo muy raro porque es parte de las características que debe de contar un cheque. Entonces, hay unos cheques sin fecha que no se sabe si son de la crisis monetaria de 1935 o de 1943, donde también se emitieron piezas similares, pero que no hay que confundirlos, ya que son de sucesos completamente diferentes y también la disponibilidad de los mismos es muy diferente. Los billetes de 1935 de emergencia de este tipo son sumamente escasos. Y los de 1943 también son muy escasos, pero se pueden conseguir y se pueden ver en subasta y en venta con mayor regularidad. Aquí uno de 2 pesos, también de Guadalajara, de Sucesores de Gas y Compañía sobre Banco Nacional de México. Existen otros, como les comentaba, algunos que aparecen en catálogos, pero no se conoce, no aparecen sus fotografías. Aquí uno, como los anteriores, pero en este caso de 1 peso. De otro de Guadalajara, del 11 de mayo de 1935, pero este emitido por la Unión Nacional de Industria y Comercio sobre el Banco Industrial de Jalisco. Otro de Guadalajara, Unión Nacional de Industria y Comercio, pero este de 2 pesos. Y también están registrados como que existen de 2,5 pesos, que es el de esta ficha. Otro de Guadalajara, Jalisco, de 1 peso, de la Cámara Nacional de Comercio, Industria y Minería de Guadalajara, sobre Banco Nacional de México en Guadalajara. Y aquí una de las joyas de esta charla. Este billete me proporcionó la imagen un amigo de Monterrey, de su colección, Carlos Medina, y pues él no sabía en su momento, yo creo que muchos de nosotros también que estamos ahorita en esta charla, nos estamos dando cuenta de la rareza de estas piezas. Es el único conocido hasta el momento, no aparece en catálogos, pero esto en estas piezas, pues la verdad no es sorprendente. Varias de las piezas que estamos viendo aquí, las fotografías, es probable que sean piezas únicas. ¿Por qué? ¿Por qué existen tan pocos de estos billetes? Bueno, una de las razones es de que no eran bonitos. En realidad, son como cheques comunes la mayoría. Y por eso muchas personas no se dan cuenta que fueron billetes de emergencia. No se separan de esa forma, no se venden en el comercio de la numismática, no se venden a coleccionistas, no se separan como dinero del abuelo, del bisabuelo, y por eso, pues desgraciadamente, la mayoría que no fueron recogidos por las instituciones que los cobraban, que los pagaban o que los emitían, pues fueron destruidos. Algunos de ellos, como es este, tienen sellos o cancelaciones de pagado. Probablemente, digo, con lo que yo estoy viendo es de que pues, le pudieron haber regresado después de cancelarlo este documento a su portador, o este pudo haber estado en algún archivo de algún banco. Este es del Banco Mercantil de Monterrey sobre Banco de México. Es decir, lo emitió el Banco Mercantil de Monterrey para cobrarse en el Banco de México. Es de 7 de mayo de 1935. Este otro es de Tampico, Tamaulipas, de 50 centavos. Un billete muy interesante por mezclar características de un billete de emergencia, como es que se imprimió en una imprenta, pero se le puso la cantidad con una máquina para que no pudiera alterarse. Es decir, esos 50 centavos también aparecen ahí, como se hacía con algunos cheques. Me voy a regresar tantito para comentarles algunas otras características de estas piezas.
Ustedes no podían, si tenían uno de ellos, ir al banco donde decía este cheque que se podía canjear por billetes y simplemente llegar con él y canjearlo. No. Algunos de ellos tienen anotaciones como que se tienen que juntar 3 piezas para poder cobrarse, o deben de juntarse 5 pesos para poder canjearse. ¿Por qué? Porque precisamente la intención de estos billetes era poder suplir a la moneda. Y si ustedes lo llevaban al banco, pues no les podían dar sus 50 centavos, sino porque no había en los bancos esos 50 centavos para darles. En los bancos probablemente tenían billetes de 5 pesos o de 10 pesos o 20 pesos o más, que es lo que había disponible en ese entonces. O les podían canjear este billete por monedas de bronce de 20 centavos o de 10 centavos o de ahí para abajo. Yo creo que sí vamos a ver, estaba revisando el tiempo, creo que sí nos alcanza para ver rápidamente el caso de Saltillo. Lo voy a tratar de dar lo más rápido posible. ¿Y por qué? Porque esta es una forma en la que podemos ir sacándole carnita a esos billetes que tenemos de emergencia, cómo nos pueden decir tantas cosas. También voy a comentar unas cuantas cosas que pasaron a nivel nacional. La reforma monetaria, según este periódico, que del 28 de abril, justo al día siguiente de publicada la reforma, mencionaba que es recibida con optimismo esa reforma a la ley monetaria, que ha comenzado la entrega de moneda blanca. Este periódico del 29 de abril, hoy comenzará el cambio de plata por billetes y monedas de bronce de 20 centavos. Al mismo tiempo, haráse el canje en todo el país, las oficinas de correos y telégrafos autorizadas para hacer esas operaciones. También a través de las sucursales del Banco de México, donde las hubiere. El 29 de abril, resultado satisfactorio de plática, no, perdón, ya me perdí. Acá es. No aumentará por ahora el metal blanco. No se persigue la plata ni va a extorsionarse a quienes la han guardado. Bueno, aquí la cosa es de que no había problema con quienes la habían guardado, sino que según la ley había problemas con quienes la circularan después de ese mes de plazo que se dio. Una de las soluciones aparece aquí el 1 de mayo, está equivocado la fecha en la parte de abajo. Dice, se emitirán vales en tanto llegan los nuevos billetes. Aquí hay que precisar, el lenguaje no es el correcto, porque no se iban a emitir vales. Lo que se iban a emitir son los cheques, de los que ya hemos visto, ya que los vales estaban prohibidos por la ley, pero aquí el que redactó el encabezado, pues utilizó estas palabras, que yo creo que muchas de las personas lo entendieron mejor. Dice, aliviarán la necesidad de moneda chica. ¿A qué se refiere con esto? Hasta la Secretaría de Hacienda emitió un folleto de 6 páginas donde mencionaba algunas formas en las que podían remediarse algunos de los problemas que generaba esta reforma. En ella, en ese documento de la Secretaría de Hacienda, proponía que se emitieran cheques nominativos no nominativos, cheques al portador en denominaciones de 1 y 2 pesos para venir a aliviar la situación de escasez de moneda. Este consejo lo daba para poder paliar en las comunidades esa necesidad. Pero, pues sí hay que mencionar que no fue todo, como dicen ahí, miel, a veces sobre hojuelas. En Saltillo, el 30 de abril, esta nota salió en un periódico nacional el 1 de mayo, hubo una reunión que convocó Ciro Hinojosa Salinas, que era gerente de la sucursal del Banco Nacional de México,
Y lo comento esto porque es una situación que probablemente sucedió en muchas partes del país. El juntarse, esa persona juntó a los comerciantes más prominentes de Saltillo, a los banqueros y a algunas autoridades. Y lo que hicieron fue tratar de ver cómo podían solucionar el problema de la escasez que estaban viendo que iba a ser tremendo. En esa reunión del día 30 se firmó un pacto de honor entre los presentes, principalmente comerciantes, para no elevar los precios ni lucrar con la moneda. ¿Por qué? Pues porque hemos visto que a veces cuando cambian las situaciones de las monedas, pues es muy fácil redondear los precios para adaptarlos a las nuevas situaciones. Entonces, pues aquí se hizo un pacto para no elevar los precios, me imagino que para muchas otras situaciones. Y también está la noticia que se recibieron en Saltillo 30,000 pesos en moneda fraccionaria. La Cámara Nacional de Comercio, en ese día, estaba circulando un documento para llamar a la serenidad al pueblo. Es este documento que emite la Cámara Nacional de Comercio y la Unión de Comerciantes en Pequeño. Si se fijan, ahí emití esta circular por Gustavo Villarreal y Antonio Rosillo, presidente y secretario de la Canaco. Y aquí una ampliación para que puedan ver después más detenidamente. Esta nota del 1 de mayo es muy interesante porque nos sitúa en lo que pudieron pensar algunos gobernantes, algunas personas encargadas de la economía de entonces, y es la nota central que está por ahí medio escondida que dice: el billete tiene mayor valor que el peso de plata. El peso de plata estaba desmonetizado y el que valía era el peso de papel. Aparece también casi al centro, en la parte inferior, una nota que dice: billetes de banco pedidos por México. ¿Qué significa esto? Durante esta crisis monetaria se emitieron por primera vez, el Banco de México emitió por primera vez los billetes de $1. Esos billetes que traen al calendario azteca la piedra de los soles, ahí en su parte central, a veces conocidos como camarones. Y esos billetes, es algo muy interesante que a veces hasta en la bibliografía especializada de numismáticos muy reconocidos y en las mismas publicaciones del Banco de México, aparece que esos billetes se emitieron en 1936, cuando en realidad se emitieron a mediados del mes siguiente en que se declaró que ya no debía circular la moneda. Es decir, esos billetes empezaron a circular a mediados de mayo en muy pocas ciudades, pero fue en 1935. Esta situación a lo mejor a muchos coleccionistas va a hacer que tengamos, bueno, en lo personal así fue, tuve que rehacer etiquetas para mis carpetas de billetes, porque pues yo también en algún momento pensé que estos billetes eran de 1936. ¿Por qué? Porque esos billetes no traen fecha. Esa es una de las características de los billetes de $1 de 1935, es que no traen fecha. Aquí una noticia de lo que pasaba, es una noticia sumamente interesante para el tema, una nota muy pequeña, escondida entre los periódicos, y del 3 de mayo de 1935. Dice: se han estado usando cheques en Mérida, Durango y Monterrey. De los billetes que les presenté, no hay ninguno de Mérida, no hay ninguno de Durango, y aparece uno, pero con fecha posterior al 3 de mayo, que es de Monterrey. Es decir, que en estas ciudades ya se habían emitido para esta fecha billetes de emergencia, tal vez por particulares, tal vez ya por bancos, pero todos esos billetes no los conocemos. Aquí menciona 3 billetes o 3 emisiones que pudieron haber sido de diferentes denominaciones que tampoco nos han llegado hasta nuestros días.
El 3 de mayo, Ciro Hinojosa, el mismo Ciro Hinojosa que juntó a la gente para hacer ese pacto, hizo una junta de emergencia entre el comercio de Saltillo y la Cámara de Comercio aceptó su idea de hacer cheques para la ciudad de Saltillo. Son esos que ya vimos, que aquí menciona que se hicieron en el Banco Refaccionario de Coahuila y en el Banco Nacional de México. Son esos cheques de 1 y 2 pesos que ya vimos. Algo muy interesante lo voy a leer. Dice, la medida que fue aceptada se pondrá en práctica mañana mismo, siendo felicitadísimos los directores de la Cámara por la actividad desplegada para resolver la situación. Son estos billetes de los que habla ese encabezado, de 1 y 2 pesos. Los reversos de estos billetes no había mostrado ninguno, generalmente suelen estar en blanco. El de 2 pesos. Hablando un poquito para desmenuzar un poquito estos billetes, muchos no conocerán lo que es el Banco Refaccionario y Fideicomisario de Coahuila. Este banco no es otro que el antiguo banco de emisión, el Banco de Coahuila. Lo que pasa es de que después de declarada la concesión de este banco, en 1932 se forma un programa de reorganización y a los que tenían acciones del Banco de Coahuila se les ofreció, bueno, más bien ellos buscaron formar un nuevo banco con lo que quedaba del Banco de Coahuila y se formó el Banco Refaccionario y Fideicomisario de Coahuila, que tiene fecha de fundación de 1933, pero podemos decir, bueno, al menos yo puedo decir que es la continuación del Banco de Coahuila. Años después cambió su nombre otra vez a Banco de Coahuila y ahorita es parte del Banco HSBC. ¿Sobre quiénes eran las personas que firman estos billetes? Bueno, Gustavo Villarreal, que fue presidente de la Canaco, es el que firma en la parte inferior derecha. ¿Quién era él? Bueno, de lo poquito que he podido encontrar, él fue gerente de la Compañía de Luz y Fuerza Motriz Eléctricas de Saltillo, aquí firmando un recibo de 1927. Antonio Rosillo, no pude encontrar una fotografía de él, pero encontré esta caricatura en una revista de la Sociedad Mutualista Recreativa Manuel Acuña, donde lo menciona, donde lo retrata de esta forma. Antonio Rosillo, lo que he podido encontrar de él es de que tenía una librería, papelería e imprenta. Aquí una nota de 1919 firmada por Antonio Rosillo. ¿Quién la imprimió? Humberto Castilla Salas fue el impresor, aparece su nombre en los cheques del Banco Refaccionario y Fideicomisario de Coahuila. Fue un empresario que tenía papelería, imprenta y una casa fotográfica aquí en Saltillo. Aquí está bastante borroso este documento, pero lo quiero comentar por lo siguiente, y también para mencionar que esta es la forma en la que funcionó la comunicación en ese entonces del gobierno con las ciudades. Se enviaban telegramas que después se hacían llegar a las personas más importantes de las ciudades, de las comunidades, como esta. Este telegrama se envió al gobernador, al presidente municipal, al Banco Nacional de México, Banco Refaccionario, Cámara de Comercio y Unión de Comerciantes en Pequeño. Es decir, se envió a las autoridades locales y estatales, a los bancos en esa comunidad y a las cámaras de comercio. Algo muy, muy interesante es de que esta comunicación es del 7 de mayo de 1935,
más de una semana después de que había sucedido la reforma, y apenas se está avisando que si por favor puede el gobierno local o las instituciones organizar el canje de las monedas. Yo creo que el canje ya estaba organizado de antes, ya se habían hecho situaciones como vienen en los periódicos, pero parecerá lento esta respuesta y en realidad debió haber sido muy lenta para las personas de la época, pero era un esfuerzo tremendo el enviar estos comunicados a cada rincón del país para recoger la moneda de plata. Esa moneda de plata, mucha de ella se vendió a Estados Unidos, ya desmonetizada. Alguna otra se usó para mandar a hacer tostones de los que ya vimos de ley 420. Esos tostones se mandaron a hacer a Estados Unidos según los documentos que hay en el archivo histórico del Banco de México. ¿Por qué? Porque la casa de moneda estaba a una velocidad increíble trabajando en hacer la moneda de bronce y no tenía capacidad para hacer esa moneda de 50 centavos que también se necesitaba. La moneda de 50 centavos se mandó a hacer a Estados Unidos, a 3 casas de moneda de allá, en una cantidad de 80 millones de piezas. Se hicieron un poco menos. Aquí también, bueno, parte de los telegramas que se enviaban pidiendo ayuda y cooperación a las instituciones locales. Aquí otro telegrama, y este está muy interesante. El 9 de mayo de 1935, lo voy a leer, dice: el canje de moneda de plata por billetes solo puede llevarse a cabo por ahora por billetes de 5 pesos. A partir del lunes 13, Banco de México estará en posibilidad de proporcionar billetes de 1 peso, objeto de canje a medida vaya recibiendo estos, los que serán distribuidos de acuerdo a las necesidades urgentes de cada región. Sobre el otro cheque que les mencioné, de Elías J. Talamás, me enteré de que existían esos cheques por una carta que envió a la Unión de Comerciantes en Pequeño, de la que al parecer era miembro. Esta carta menciona que él emitió, aunque parecía no querer admitir que había emitido ese tipo de cheques o billetes de emergencia, y que los había sacado con un monto de 500 pesos, menciona en esta carta, y que eran cheques para canjearse en el Banco Refaccionario y Fideicomisario de Coahuila. Pero mediante esta carta está avisando a la Unión de Comerciantes en Pequeño de que había circulando billetes de emergencia falsos a su nombre y que habían utilizado para ello chequeras del Banco de México, de la sucursal en Saltillo, que de hecho ya no estaba funcionando en la ciudad, ya no existía la sucursal en esta fecha. Entonces es algo muy interesante cómo de esta forma nos podemos enterar pues de que emitió 500 pesos en billetes de emergencia en el Banco Refaccionario, que pues al momento no sabemos si fueron de 1 peso solamente, de 1 y 2, o solamente de 2, o emitió en 25 centavos o 50 centavos, hasta que aparezcan, y aunque se me hace muy difícil que podamos saber todas las denominaciones en las que se hicieron. Antes de terminar esta charla, les quiero comentar que estaba pensada para una duración, bueno, no estaba pensada para una duración, estaba en realidad pensada para tratar otros temas que por cuestiones de tiempo y yo creo que también para hacer una investigación más exhaustiva, espero poder tener posibilidad de darles una charla después. Una charla sobre qué. Sobre los billetes que estamos viendo, el billete que estamos viendo en nuestras pantallas, que es el billete de 1 peso, emitido en 1935. Este billete no trae fecha, lo emitió el Banco de México para
ayudar con el problema que se tenía en este año. Hay información muy interesante que durante mucho tiempo fue desconocida, información que en su momento, en 1935, fue tratada como confidencial. Entonces muchas personas pues no tenían conocimiento de de cuándo se emitieron realmente. Les quiero dar un poquito de información sobre estos billetes y también para plantarles la duda, hacerles algunos cuestionamientos sobre qué opinan de ellos, que para mí también son billetes de emergencia y por eso los coloqué en la invitación a esta charla. Estos billetes los mandó los solicitó el Banco de México desde 1934. Pidió la cotización. Después de tener la cotización, de hacer muchas maniobras con los diseños, pidió autorización a la Secretaría de Hacienda para que con las reservas se pagara la impresión de ellos, una impresión de en un inicio 15 millones de piezas. Hay una carta muy interesante en el archivo histórico del Banco de México, de conversaciones de Banco de México con el secretario de Hacienda, pidiéndole esa autorización de emitir 15 millones. Y un dato que a mí me impactó es la respuesta del secretario de Hacienda. Parecía, como mencionaba Banco de México, que el secretario de Hacienda no podría tener idea de lo urgente que era contar con acciones a tomar en caso de que subiera mucho el precio de la plata. Bueno, para la sorpresa, el secretario de Hacienda estaba muy, muy consciente de la situación y le dice, no textualmente, pero con una idea como la que sigue, esos 15 millones de pesos probablemente no nos sirvan para nada. Estos billetes no traen fecha, son, creo yo, de emergencia. Se mandó a hacer su diseño cuando no estaban autorizados, cuando no aparece en la ley de Banco de México, es decir, probablemente pudiera ser de una forma ilegal. No lo veo así porque no circularon de forma ilegal. Pero hay una cuestión que también quiero dejar por ahí. En la correspondencia se menciona que estos billetes no traen fecha para acortar los tiempos de impresión y traslado. Estos billetes generalmente se fechaban, firmaban o sellaban aquí en México y por la urgencia todo esto se tuvo que hacer en Estados Unidos y los embarques se enviaban directamente a las localidades que más los necesitaban. Algo muy interesante es de que no nada más hay billetes sin fecha de $1, sino hay de 5, de 10 y de 20 pesos sin fecha. Y la pregunta es, ¿esos billetes también fueron de emergencia? Esa es una serie I sin fecha entre los de 1934 y 1935. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Víctor. Sin duda, muy interesante el tema y creo que, bueno, te decíamos que pues muchas felicidades por la plática. Sin duda un tema muy interesante, creo que no tan explorado e indispensable para conocer la historia monetaria de nuestro país, de ese año de 1935, podríamos decir que es el nacimiento como tal del billete de $1 de calendario azteca que circuló por tantos y tantos años. Y sin duda conocer todo el contexto político, económico, qué pasaba con las autoridades como Banco de México, cuál era la coordinación que existía con los estados. Yo creo que todo esto que abordaste al principio resulta muy, muy útil para
dimensionar el problema, también el contexto internacional que nos explicaste con todo lo que estaba pasando en Estados Unidos, que estaban comprando la plata y regulando, como bien dijiste, el precio de la plata. Sin duda que, pues bueno, es una gran aportación. Muchas gracias, Víctor, por esto. Y bueno, este sería, comparto el diploma que te mandaremos hoy o mañana, pero para que lo vean todos los que nos están siguiendo. Y este sería el diploma. La Sociedad Numismática de México otorga el presente reconocimiento a Víctor Darío Saucedo García por su destacada participación en la Asamblea número 807, celebrada el 14 de junio del 2021, con la ponencia Los billetes de emergencia en la crisis monetaria de 1935. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias, Víctor. Y bueno, pues pasaríamos a preguntas y respuestas sobre tu ponencia. Tengo aquí algunos comentarios de nuestros socios y de nuestros invitados especiales en Zoom. Juan Cristóbal Díaz Negrete nos dice: felicitaciones al ponente, muy interesante presentación. Sin duda, son emisiones de emergencia o necesidad ante la desaparición del circulante metálico, pero no creo que dejen de ser cheques. Esto, pues me imagino en el contexto de lo que nos estabas comentando de los cheques privados que estaban circulando. Dice: pienso que no deben de considerarse billetes. No sé, Víctor, si nos quisieras comentar algo sobre este tema. Bueno, es un tema polémico. Entiendo perfectamente a muchas monedas que algunos estudiosos no consideran como monedas. Me viene a la mente la vez anterior en que una institución oficial emitió billetes a nivel nacional, que es la Comisión Monetaria. Estos no son considerados billetes por algunos estudiosos y en su mismo diseño menciona que son vales, pero funcionaron realmente como billetes. Aquí la situación creo que no es, creo que no tenemos que pelearnos si son o no. Yo también estuve mencionando indistintamente cheques y billetes de emergencia. Creo que ya es una cuestión personal de cómo los queremos nombrar, pero algo que sí es muy interesante es de que funcionaron como billetes. Entonces, ¿qué es lo que les da el nombre de billetes? La función o su descripción legal. Aquí sucede que particulares emitieron este tipo de documentos para sustituir a la moneda, y hasta el mismo Banco de México sugería que se hiciera para suplir la moneda, y también la Secretaría de Hacienda. Es un tema que creo que podemos discutir mucho rato y por mucho tiempo, pero estoy de acuerdo también si no está de acuerdo en nombrar los billetes de emergencia. Sí, sin duda, un tema muy interesante. Legalmente yo creo que sería muy discutible si eran o no billetes, pero lo que comentas pues también resulta válido, ¿no? El incentivo que existía, el contexto y pues el denominarlo no propiamente billete, a lo mejor legalmente, pero pues billete de emergencia, título de crédito, pues sí es sin duda, como bien señalas, un motivo de debate, ¿no? Lo importante aquí pues sería la utilidad que tuvieron para suplir estas ausencias. Nos comenta Miguel Aviti: Víctor, excelente charla, sumamente bien documentada. Entiendo por lo que dices que la plata se desmonetiza en 1935. ¿Cuándo es que se vuelven a emitir monedas de plata? Otra pregunta relacionada con el tema: ¿cuándo se desmonetiza el oro? Ok, respecto a la pregunta de cuándo vuelve a surgir la moneda de plata, esto es sumamente interesante. Yo ya no quise tocar el tema, quise cerrar con 1935, pero sucede que en 1936, les voy a dar el dato exacto, aquí lo tengo a la mano. El 28 de agosto de 1936 se reforma la ley monetaria, es decir, un año después prácticamente de estos sucesos, regresa a circulación
la, la moneda de ley 0720. En realidad es muy extraño cómo prohíbe la circulación el Banco de México, la Secretaría de Hacienda, el Gobierno de México, la circulación de plata, pero al mismo tiempo hace una moneda de ley 420 de plata, que la usó para sustituir la anterior. Entonces, es algo interesante. En 1936 podemos ver en los reportes de Banco de México que la moneda de plata de 1935 ya se estaba recogiendo. Aparecen unas cantidades enormes, entonces trabajó la Secretaría de Hacienda, Banco de México enormemente, porque así como emitió esas piezas de 1935, tuvo que retirarlas en 1936. ¿Esto por qué? Porque fue aproximadamente 2 meses el tiempo en el que el valor intrínseco superó al valor facial de nuestro peso, pero pues se tenían que tomar estas medidas porque pues no había la seguridad de cuánto tiempo iba a durar esta situación. Ahora, de que iba a pasar era previsible, era una demanda artificial que estaba haciendo el gobierno de Estados Unidos y no podía permanecer indefinidamente comprando la plata. Entonces, muy interesante pregunta, qué bueno que la hicieron para que quede mejor explicado el tema. Sobre lo del oro, ahí sí me declaro incompetente para responder esta pregunta. Eh, no sé si alguien más, o si tú, Pablo, supieras algo del tema. Pues digo, nada más brevemente para dar respuesta, justo cuando sale la ley monetaria en 1931, en los transitorios precisamente de esta ley, que es reformada en el 35 con todo lo que ya nos acabas de explicar a detalle, ahí se desmonetizan todas las piezas de oro. Si nos fuéramos al artículo primero transitorio de la ley monetaria, vemos que se desmonetiza todo lo que ahorita conocemos como familia del centenario, es decir, el centenario propiamente de 50 pesos, la moneda de 20 azteca y pues los hidalgos de 2.5, 5 y 10 pesos, ¿no? Entonces, y bueno, y las moneditas de 2 pesos. Entonces, es en 1931 cuando se desmonetiza el oro. Digo, nada más para tenerlo ahí como la fecha, y pues sin duda los años 30 son muy, muy interesantes en materia monetaria, ¿no? En materia numismática también. Exactamente. Y pasaría al siguiente comentario. Bueno, Amin Tejas, que es nuestro delegado de publicaciones, dice: muchas felicidades, Víctor. Muy interesante y muy bien documentada tu presentación. Un abrazo. Adrián González nos dice: excelente y muy bien documentada la conferencia. Muchísimas felicidades, Víctor. Pregunta: ¿por qué en el cheque de Tampico hace tanto énfasis a la palabra exactamente? Se repite la palabra. Nuevamente, muchas felicidades. Es muy buena pregunta, pero no tengo la respuesta. Digo, nos pudiéramos a poner a dar ideas, pero quién sabe si diéramos con la exacta. Hay una situación que a lo mejor y nos puede dar una luz sobre esto. Estaba prohibido, y apareció también así en unos comunicados de Hacienda, de que estaba prohibido dar cambio con vales. No sé si vaya por ese sentido de que tenía que gastarse los 50 centavos porque las tiendas no podían dar vales de 5 centavos o de 10 centavos o 1 centavo, cosas así. No lo sé, pero pues es interesante la pregunta. Gracias. Muchas gracias, Víctor. Y pasamos al siguiente. Jaime Díaz nos dice: muchas felicidades, Víctor, muy interesante y enriquecedora charla. Juan Hernández: Víctor, estupenda charla que nos ofreciste sobre los billetes de emergencia en la crisis monetaria del 35. Estupenda explicación de los efectos en los cambios en el valor de la plata a nivel mundial y la recuperación de la moneda mexicana de plata por parte de nuestro gobierno como factor detonante con la consecuente emisión de billetes de cambio o sustitución. Muchas felicidades y esperamos una segunda ponencia. Y pues sí, sin duda me uno a lo que comenta Juan.
Ricardo de León Tallabas nos dice, en 1943 en Monterrey se les llamaron cheques o pachucos. ¿Se le puso algún mote a estos cheques en el 35 en Saltillo? Mira, de hecho en Saltillo no recuerda nadie esta situación. Y es algo qué buena la pregunta para mencionar esto. Es un episodio muy olvidado de la historia, no nada más numismática, sino de la historia en general. Lo bueno es que duró poco, porque sí trajo muchos problemas, pero no hay referencias de nada hasta lo que yo he encontrado. Voy a seguir investigando y pues vamos a ver si tenían algún otro nombre. Definitivamente debieron tenerlo no en Saltillo, sino en otras regiones del país, nombres despectivos. Me viene a la cabeza que hubo una situación también que apareció en el periódico y que también, pues para todos aquellos que sean de Veracruz, pues les resultará una noticia. En Veracruz fue muy grave el problema que se generó con el uso de estos cheques, de estos billetes de emergencia. Aproximadamente un mes de su emisión, la gente ya no quería aceptarlos y al parecer no había moneda suficiente. Entonces era muy problemático. Las autoridades pedían ayuda del gobierno por este problema tan grande, porque la gente ya no quería aceptarlos. ¿Y por qué? La principal razón era por el miedo a que fueran falsos. Y como ya vemos aquí en Saltillo, sí hubo falsos. Entonces, si unas personas recibían uno de estos billetes de 2 pesos y representaba más de lo que ganaba en un día, pues sí era un grave problema para esa familia, ¿no? Gracias, Víctor. Pues sí, sin duda, un contexto complicado y muy buena la pregunta de Ricardo. Bueno, tenemos saludos de varias personas en Facebook. Desgraciadamente por la configuración ahorita solo nos deja ver algunos, los últimos. Una disculpa a todos los que nos están mandando saludos y comentarios. Por alguna razón solo salen los 6, 7 últimos. Pero nos queda una felicitación a la vista que es de Humberto Rojas Salazar. Dice, excelente ponencia. Saludos, Víctor Darío Saucedo, desde el Mineral de Palau, Coahuila. Y déjenme intentar a ver si puedo retomar algunos de los comentarios que teníamos. Había saludos incluso de nuestros amigos en Perú, en Chimbote, que se conectaron. Gracias por estar conectados. Lula Rosita nos manda te manda felicitaciones, Víctor. Muchas gracias. Augustor, José Luis Lara, Keylor Sancho, Ángel Smith, Jonathan Moscoso. Jonathan, gracias por conectarte. De Numismática y Algo Más también manda saludos y te felicita, Víctor, la página. Y bueno, a todos los que nos están siguiendo, aprovecho rapidísimo ahorita el comentario del oro, si quieren nada más para dejar el texto claro. Tengo aquí el transitorio de la ley monetaria del 31, si quieren lo comparto para que lo veamos todos. Y aquí lo tenemos, ¿no? Esta es la publicación original de la ley monetaria en el 31. Y vemos el artículo primero, donde nos dice, desde la fecha en que entre en vigor la presente ley, se suspenderá indefinidamente la acuñación de monedas nacionales de oro, quedando privadas de todo poder liberatorio legal, las monedas de oro de 2, 2.50, 5, 10, 20 y 50 pesos, de los cuños establecidos por las leyes del 25 de marzo de 1905, 27 de junio del 17, que pues son la de 20 pesos oro, 27 de octubre del 19 y del 22 de septiembre del 21. Entonces, ahí tenemos la parte de la desmonetización del oro. Y el 2, que sirve para completar el primer artículo transitorio, se declaran libres de exportación y la importación de oro acuñado o en pasta, quedando derogados en consecuencia artículos de, bueno, ya que es otra ley que ahorita no viene al caso. Pero bueno, sin duda, así como tenemos la crisis de la plata del 35, pues tendríamos muy interesante, a lo mejor, Víctor, el siguiente tema puede ser el oro y la desmonetización, ¿no? No sé si quieras agregar algo, Víctor, algún otro comentario para cerrar. Sí, que quisiera mencionar un par de libros para aquellos que quisieran ahondar un poco más en el tema.
Uno de ellos es Moneda y Mercado. Es un libro bastante reciente y en su último artículo, es una recopilación, aparece un artículo muy, muy interesante sobre este tema, para aquellos que quieran saber todos esos detalles de lo que pasó con la compra de Estados Unidos y México. Y otro de ellos, para ver los decretos ya compilados de las emisiones monetarias, pues es el de, aquí lo tengo también, para dar correcto el nombre, Historia Numismática de México de 1823 a 1850, de Alberto Prado, en su primer tomo, donde aparecen todas esas compilaciones de reformas monetarias. Y pues sería todo. Muchísimas gracias por, por asistir, por ver esta charla. Espero que les haya gustado y les haya generado alguna inquietud, que es lo más importante, de algún tipo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Víctor. Y bueno, pasaríamos a nuestro siguiente punto del orden del día, que es Tribuna Libre. Y bueno, quiero aprovechar aquí para algunos avisos. Creo que Ángeles también nos quiere comentar algo. El primer aviso es darles a conocer para todos aquellos que no lo vieron, que el 8 de junio pasado se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se establecen las características de 6 monedas conmemorativas, 2 por los 700 años de la Fundación Lunar de la Ciudad de México Tenochtitlán, al cual ha sido muy, muy polémico este tema de la Fundación Lunar, para quienes lo han seguido con historiadores y arqueólogos, 2 por los 500 años de la memoria histórica de México Tenochtitlán, y 2 por el bicentenario de la Independencia Nacional. Esto es por la consumación de la independencia. Estas 6 monedas van a estar divididas de la siguiente forma, según el decreto. 3 van a ser monedas de 20 bimetálicas. Las características pues van a ser similares a las que ya conocemos del centenario luctuoso de Emiliano Zapata y de los 500 años de la fundación de Veracruz, es decir, son piezas bimetálicas, dodecagonales y bueno, con medidas de seguridad nuevas, como la imagen latente. Y otras 3 monedas van a ser de 10 pesos en plata. El diámetro es de 38 milímetros, ley 925, peso de 33.62 gramos y el contenido es 1 onza de Troy de plata pura. Sobre los diseños, pues todavía no se sabe porque el decreto señala que son los diseños que al efecto establezca el Banco de México. Entonces, pues bueno, esperemos pronto tener noticias de estas piezas. Y Ángeles, ¿querías comentar algo? Creo que también es... Ángeles, adelante. Ay, gracias, buenas noches, gracias. Ay, creo que ya me abrieron el micrófono, ¿verdad? Sí, ya te escuchamos. Bueno, buenas noches a todos y muchas gracias, Pablo. Bueno, pues solamente para felicitar a Víctor, fue muy interesante su conferencia, la verdad que muy sorprendida, me quedé muy sorprendida, muy satisfecha de tu conferencia. Y bueno, pues les quiero recordar a todos los socios e invitados a nuestra próxima conferencia de julio 12, que será nuestro conferencista Mario Leonel Castillo Amaya, con una conferencia muy interesante. Se llama A una nariz. Bueno, los pues, esperamos. De hecho... Y Víctor, nuevamente, muchas felicidades. Tu conferencia fue muy excelente. Gracias por compartir. Pues de hecho, Ángeles, qué bueno que lo comentas, me ganaste, porque tenemos aquí entre nuestros invitados el día de hoy a Mario. Entonces, pues Mario, ya te estamos esperando para el próximo mes. Con todo gusto. Qué bueno que estés con nosotros aquí en la Sociedad Numismática de México. Qué bien, me da mucho gusto que esté, para que sepa que le toca para el mes de julio su conferencia. Exactamente. Bueno, pues si no hubiera algún otro comentario, a ver, si me permiten un segundo.
Bueno, también aprovechamos para informar sobre la convención anual de la Sociedad Numismática del Estado de Querétaro, que se llevará a cabo el próximo sábado 3 de julio. Habrá compraventa de monedas y billetes antiguos con expositores nacionales. Entonces, bueno, pues esto es de parte de la Sociedad Numismática del Estado de Querétaro. El evento va a ser en el Salón del Hotel Patio Colonial, en Avenida Juárez, Centro Histórico, en San Juan del Río, Querétaro. Y pues muchísimas gracias a todos. Mario, que bueno, ya leímos tus saludos. Y siendo las 8:42 de la noche, damos por terminado la asamblea del día de hoy. Muchísimas gracias a todos por su asistencia.